Exclusiva total. Lo que parecía un matrimonio estable, familiar y lleno de armonía, terminó en escándalo, lágrimas y traición. La protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Ana Patricia Gámez, quien hoy rompe el silencio y revela con detalles cómo descubrió que su exesposo, Luis Carlos Martínez, la engañaba mientras seguían juntos. Y lo dice ella misma, con dolor, pero con firmeza. No tuve que espiar, no tuve que contratar a nadie. La verdad llegó sola, y me destruyó en segundos. Todo ocurrió una noche cualquiera. Ana estaba en casa, preparando una lista para su siguiente grabación. Luis Carlos estaba tirado en el sofá, supuestamente agotado. Dormido. El celular de él vibró. Una notificación que parecía inocente. Pero el contenido no era nada inocente. Decía, ya quiero verte. No aguanto más sin ti. Te amo. Ana lo cuenta con el corazón encogido. En ese momento, pensó que se trataba de una confusión. Tal vez un mensaje equivocado. Pero el número no estaba registrado, y algo en su interior le gritó que no lo ignorara. Y lo abrió. Yo sé que no se debe, pero lo abrí. Y ahí estaba todo. Conversaciones, fotos, hasta videollamadas. Era una relación completa. No eran mensajes sueltos. Era una historia paralela. Una vida que él tenía mientras dormía conmigo. Según la propia Ana Patricia, los mensajes databan de al menos 8 meses atrás, cuando aún se mostraban como pareja feliz en redes sociales, cuando aún celebraban cumpleaños, hacían videos familiares y se juraban amor públicamente. Lo vi escribirle cosas que a mí me dejó de decir hace tiempo. Le mandaba canciones, le decía que la amaba, que con ella se sentía él mismo. Que conmigo ya todo era rutina. Pero eso no fue todo. Le decía que no podía dejarme aún, que no quería problemas legales, que era por los niños, que esperara. Le pedía que esperara mientras yo vivía engañada bajo el mismo techo. Ana Patricia decidió no hacer escándalo en ese momento. Cerró el celular, se encerró en el baño y lloró como nunca en su vida. Según fuentes cercanas, pasó más de 1 hora sentada en el suelo, sin poder respirar del impacto. A la mañana siguiente, la tensión se podía cortar con cuchillo. Y fue ahí cuando lo enfrentó. Luis Carlos, ¿quién es ella? Dímelo ya, no voy a preguntar 2 veces. El rostro de Luis Carlos se transformó. Se quedó pálido, tartamudeó, pero no lo negó. Mayor que, fue un error. No sé cómo pasó, pero Ana no estaba para excusas. Lo miró directo a los ojos y le soltó. ¿La amas? Y él respondió lo que ninguna mujer quiere oír. No lo sé, es diferente. Con ella me siento más libre. Terrible. Ana Patricia, según relató, no necesitó más para tomar una decisión definitiva. Me levanté, le dije que se largara. No quería más palabras, no quería más mentiras. Solo le dije que lo nuestro había muerto en el momento que decidió acostarse con otra mientras me decía que me amaba. Según testigos, Luis Carlos recogió sus cosas en silencio, sabiendo que no había vuelta atrás. Que lo que hizo fue imperdonable. Y aunque Ana Patricia no hizo un comunicado oficial en ese momento, su cambio fue evidente. En sus redes, se volvió más distante. En sus presentaciones, evitaba hablar de su vida privada. Pero sus ojos lo decían todo. Una amiga muy cercana lo confirmó. Estaba destruida, no se lo esperaba, ella confiaba ciegamente en él. Lo defendía incluso cuando la criticaban. Y él, le pagaba escribiéndole te amo a otra. Ana Patricia mantuvo el silencio por respeto a sus hijos, pero el dolor no se ocultaba. Y hoy, meses después, decidió hablar, romper el silencio y contar la verdad detrás de su separación. No lo digo para victimizarme. Lo digo para liberar. Muchas mujeres pasan por esto y se callan. Por vergüenza. Yo me callé mucho tiempo. Pero ya no más. Hoy, Ana vive en paz. Sola, sí, pero libre. Y con la tranquilidad de haber dado todo por su familia. No fui perfecta, pero fui leal. Y eso nadie me lo quita. Una historia que parece de telenovela, pero fue real. Ana Patricia fue engañada por el hombre al que le entregó todo. Y ahora, alza la voz, no por venganza, sino por dignidad. Lo supe de su boca. Me lo dijo llorando, como si con lágrimas pudiera borrar todo lo que hizo. Fueron las palabras con las que Ana Patricia rompió el silencio, tras días de especulación y miradas incómodas. Y es que lo que parecía ser una separación tranquila y madura, en realidad escondía una historia cargada de engaños, llamadas secretas, y una doble vida que Luis Carlos Martínez, su exesposo, mantuvo por meses. Ana Patricia nunca pensó que el hombre con el que compartió años de su vida y con quien tuvo una hija, sería capaz de algo así. Lo veía a los ojos y me decía que todo estaba bien.
que solo estaba estresado por el trabajo, que por eso no me hablaba tanto. Pero la verdad era otra. Había alguien más, y yo no era la única mujer en su vida, confesó. El escándalo estalló cuando Ana Patricia, en medio de una entrevista, dejó caer una bomba. Luis Carlos le confesó haber estado en contacto con otra mujer mientras aún vivía bajo el mismo techo con ella. Y no fue cualquier mujer. Según fuentes cercanas, se trataba de una persona que Luis Carlos había conocido desde hacía años, incluso antes de su relación con Ana Patricia. Lo que comenzó como un simple reencuentro, por redes sociales, terminó en algo más. Algo que se escondía detrás de noches de trabajo, viajes inesperados y cambios de humor inexplicables. Todo empezó a no cuadrarme. Un día, sin querer, vi una llamada en su celular. Un número que se repetía mucho. Y cuando pregunté, me dijo que era del trabajo. Pero cuando volví a revisar, era un número guardado con otro nombre. Me di cuenta que algo escondía, que me estaba viendo la cara, relató con dolor la conductora. Ana Patricia intentó no sacar conclusiones apresuradas. Le dio el beneficio de la duda. Incluso llegó a pensar que estaba imaginando cosas. Pero fue una conversación con su hermana la que la sacudió. Mi hermana me dijo, Patricia, él no está igual. Ya no te ve como antes. Tiene la cabeza en otro lado. Me dolió, pero me abrió los ojos. Y cuando lo confronté, no pudo seguir mintiendo. La escena de la confesión fue fría, directa, y tan dolorosa que Ana Patricia asegura que no podrá olvidarla jamás. Le dije, ¿tienes algo que decirme? Y bajó la cabeza. No quiso mirarme. Solo dijo, así, estoy hablando con alguien, desde hace meses. Ese, alguien, no era una amiga ni una compañera del trabajo. Era una mujer que sabía perfectamente que él seguía casado. Y aún así, decidió continuar la relación a escondidas. Lo más fuerte fue saber que ella sabía de mí, y aún así aceptó seguir con él. Se hablaban, se veían cuando yo pensaba que estaba de viaje por negocios. Todo fue una gran mentira, aseguró Ana Patricia con la voz entrecortada. Y como si eso no fuera suficiente, Ana Patricia también reveló que Luis Carlos llegó a decirle que no sabía a quién amaba más, como si su corazón estuviera dividido en dos. Yo no soy una opción. Nunca fui una más. Le entregué mi vida, mi confianza, todo. Y él me cambió por alguien que ni siquiera tuvo el valor de dar la cara. La situación explotó cuando los mensajes comenzaron a salir a la luz. Una amiga cercana a Ana Patricia, tras ver cómo ella estaba siendo manipulada, le compartió capturas de pantalla de conversaciones entre Luis Carlos y la otra mujer. Eran mensajes cargados de cariño, planes juntos e incluso, frases que solía decirle a Ana Patricia. Todo era un eco, una copia barata de lo que alguna vez fue su propia relación. Ahí supe que esto no era un error. No era algo que simplemente se escapó de las manos. Era algo que él eligió. Él eligió engañarme, eligió mentirme. Y ahí, en ese momento, lo perdí todo, pero también me encontré, confesó. Ana Patricia tomó la decisión más difícil de su vida, cerrar la puerta y no volver atrás. Le dije que se fuera, que no quería más excusas, ni más lágrimas, que si él había elegido otra vida, que entonces se quedara en ella. Desde entonces, la conductora ha intentado reconstruirse. En medio del escándalo, ha encontrado apoyo en sus seguidores, en sus amigos cercanos, y sobre todo, en su hija, quien, según fuentes cercanas, también notó el distanciamiento de su padre antes de que estallara todo. No puedo permitir que mi hija crea que esto es normal, que amar a alguien implica aguantar mentiras. Por ella decidí hablar, por ella decidí soltar todo esto y contar la verdad. En redes sociales, el apoyo ha sido masivo. Miles de seguidores han compartido mensajes de fuerza, empatía y admiración por su valentía. Pero también han surgido voces que exigen que Luis Carlos dé la cara. Que hable, que cuente su versión. Por ahora, Luis Carlos ha optado por el silencio. No ha dado declaraciones y, según allegados, prefiere mantenerse alejado de los reflectores. Algunos aseguran que la presión lo ha sobrepasado. Otros, que está intentando recomponer su imagen en privado. Mientras tanto, Ana Patricia ha dejado claro que esta historia no se quedará callada. No me voy a esconder. No tengo por qué. Él fue quien eligió vivir con dos caras. Yo elijo vivir con la verdad. Todo empezó, según sus propias palabras, con una llamada. Ana Patricia no la buscaba. No revisaba celulares, no espiaba mensajes, no necesitaba pruebas porque confiaba. Pero una noche cualquiera, mientras su exesposo Luis Carlos Martínez se duchaba, el teléfono de él vibró insistentemente. Ana no es de las que husmean, pero algo la detuvo esa vez. Era como si una fuerza le dijera,
toma ese celular, y escucha. Y lo hizo. Sin desbloquear nada, solo deslizó el dedo y contestó. Al otro lado, una voz femenina, dulce pero atrevida, lanzó una frase que lo cambió todo. Estás solo, mi amor. Te extraño demasiado. Ana se quedó paralizada. No supo si cortar, gritar o guardar silencio. Pero esa voz no la conocía. No era de ninguna amiga de la familia, ni compañera de trabajo. Era una voz íntima, una voz que tenía historia con su esposo. Y entonces, en segundos, la mujer del teléfono añadió lo que sería la puñalada final. ¿Recuerdas lo que hicimos en aquel hotel? Te juro que no he podido dejar de pensar en ti desde entonces. Ana colgó. El corazón le latía como nunca. No era una sospecha, no era una intuición, era una confesión en tiempo real. Su mundo se desmoronó en segundos. Y lo que vino después fue, en sus palabras, una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Luis Carlos salió del baño como si nada. Con la toalla en la cintura, sonriendo, ajeno al infierno que se estaba desatando en la mente de Ana Patricia. Pero cuando la miró, supo. Esa mirada no era la de siempre. ¿Quién te llamó? Fue lo único que Ana preguntó. Luis Carlos se congeló. No supo qué responder. Su rostro se puso pálido. Se sentó en la cama y comenzó a tartamudear. Y ahí fue cuando Ana lo enfrentó sin piedad. No me mientas. Ella dijo que te extraña, que no ha dejado de pensar en lo que hicieron en un hotel. ¿Cuántas veces más me mentiste? Él intentó negarlo. Dijo que era una amiga, con la que había tenido una historia antes de Ana. Que fue un error, que no pasó nada durante su matrimonio. Pero Ana no era ingenua. Todo encajaba. Las salidas, de trabajo, inesperadas. Las noches donde, se le descargaba el celular. Las veces que decía estar cansado para no hablar. En el mismo capítulo, Ana relató algo aún más doloroso, el rostro de esa mujer no era desconocido. Días después, revisando redes sociales, atando cabos, descubrió que aquella voz era de una mujer con la que su esposo mantenía contacto hace tiempo. Incluso habían coincidido en eventos, fiestas, y, aunque Ana no lo sabía entonces, esa mujer había estado en su casa, como invitada, en una reunión. La traición no solo fue infidelidad, fue burla, fue descaro. Ana confesó que lo más doloroso fue pensar en su hija. Mi hija merecía crecer con un padre que respetara a su madre, no con uno que la traicionaba a sus espaldas mientras fingía una familia feliz. Después de la confrontación, Luis Carlos pidió perdón. Suplicó, lloró, quiso arreglar las cosas. Pero Ana ya lo tenía claro. Si te acuestas con otra mientras dices que me amas, no es amor. Es costumbre, y yo no nací para que me amen a medias. Ese día, Ana tomó una decisión definitiva. Empacó maletas, tomó a su hija, y se fue. Asegura que no se arrepiente. Me dolió, claro, pero me dolería más quedarme donde me mienten. En redes, Ana guardó silencio durante semanas. Pero cuando reapareció, fue con una frase contundente en una de sus historias. La verdad duele una vez. La mentira, cada vez que la recuerdas. Los fans comenzaron a especular. Los medios tomaron fragmentos. Algunos creyeron que era solo una frase motivacional, hasta ahora. Ahora sabemos que esa frase fue su grito silencioso al mundo. Fue la forma en la que Ana dijo, me rompieron, pero no me destruyeron. En este capítulo, Ana también reveló que Luis Carlos, días antes del divorcio, le confesó todo. Que sí la amaba, pero que había caído en una aventura, sin sentido. Que no sabía cómo salirse de eso. Que la mujer lo presionaba, lo llamaba, le mandaba fotos. Ana lo interrumpió. Le dijo que eso ya no importaba. Que si no tuvo el valor de respetar su hogar, no merecía seguir en él. La historia, hasta aquí, ya es una bomba. Pero lo peor es que la tercera en discordia, la amante, empezó a subir indirectas en redes. Frases como, los hombres no se van por otra, se van porque en casa ya no los valoran, o, el que ama, no se escapa, se queda. Ana, fiel a su estilo, no respondió. Pero las redes ardieron. Sus seguidores salieron a defenderla. Reina, tú vales más que 1000 traiciones, no merecías ese dolor, pero saldrás más fuerte, escribían. Y fue ahí, frente a su mamá, frente a su hermano, frente a todos, donde él soltó la bomba. Me miró fijo y me dijo, así, Ana, estuve con ella, mientras tú y yo seguíamos juntos. Sentí que me arrancaron el alma con una cuchilla. Así comienza Ana Patricia Gámez, el relato más fuerte de todos. El cierre de una historia que dejó al descubierto no solo la traición, sino la doble vida que su exesposo, Luis Carlos Martínez, mantuvo por años. Y es que todo explotó cuando Ana Patricia decidió reunir a ambas familias, creyendo que podrían arreglar las cosas.
Pero lo que sucedió esa noche fue el final de una pesadilla. Todo comenzó con un intento de reconciliación. Luis Carlos había insistido en hablar, en aclarar todo. Ana, aún dolida pero con la esperanza de que todo fuera una confusión, aceptó. Quise darle una última oportunidad de explicarse, de limpiar su nombre, pero él tenía otros planes. La cena estaba servida. Estaban los padres de Ana Patricia, su hermano, una tía muy cercana, y del lado de Luis Carlos, su madre y su primo. Todo parecía tenso, pero tranquilo, hasta que Ana lo enfrentó de frente. Luis Carlos, quiero que mires a los ojos a mi madre, y le digas si estuviste o no con otra mujer mientras estabas conmigo. El silencio fue brutal. Él bajó la mirada, suspiró profundamente y dijo: sí, estuve con ella, no una vez, varias veces. Y no fue solo física, fue algo que yo mismo busqué. Ana no pudo contener las lágrimas. Su madre se levantó indignada, y su hermano estuvo a punto de irse encima de él. Pero lo peor no fue la confesión, fue lo que dijo después. Luis Carlos, con una frialdad escalofriante, reveló que la otra mujer no era una desconocida. Ustedes la conocen, se llama Daniela. Trabaja en producción. Estuvo con nosotros en eventos familiares. Tú la abrazaste, Ana, muchas veces. Impactante. Daniela había sido parte del equipo que acompañaba a Ana Patricia a sesiones de grabación, entrevistas y hasta en viajes. Ana la consideraba de confianza. Yo le confié mis cosas, mis miedos, mis dudas, mis momentos. Y ella estaba con él a mis espaldas. El escándalo no tardó en explotar. La madre de Ana rompió en llanto. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo todo, hayas tenido la cara de presentarnos a esa mujer como amiga? Luis Carlos no pedía perdón. No se excusaba, solo decía que ya no podía seguir mintiendo. Y si la confesión ya era desgarradora, lo que vino después fue aún peor. Ana Patricia sacó el celular de Luis Carlos, el cual había recuperado semanas antes tras una pelea. Había evitado revisarlo, pero esa noche decidió mostrarlo todo. Aquí están las conversaciones. Ella le decía te amo, le mandaba fotos íntimas, y hasta hablaban de lo que yo cocinaba en casa, se burlaban. La familia entera quedó paralizada. La tía de Ana gritó: esto es una falta de respeto a todos. Luis Carlos, sin negarlo, simplemente dijo: no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo dejarte libre. Ana Patricia, de pie, temblando de rabia y dolor, respondió lo que nadie esperaba: no me dejas libre, Luis Carlos, yo ya me liberé de ti el día que entendí que tu traición no me define, pero sí te marca a ti como lo que eres. Con esas palabras, Ana se fue de la sala, dejando atrás no solo una relación rota, sino una verdad brutal que sacudió a todos los presentes. Luis Carlos se quedó sentado, sin lágrimas, sin palabras. Su madre solo atinó a decir: tú destruiste todo lo que alguna vez tuviste. ¿Cómo pudo Daniela traicionar así a quien la ayudó a surgir? ¿Cuántos sabían del engaño y callaron? ¿Qué hará ahora Ana Patricia con toda esta verdad? Esto fue LZ Documental. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like, comentar qué opinas de esta brutal traición, y por supuesto, activar la campanita para no perderte ni un solo episodio de estas historias que sacuden a las celebridades. Nos vemos en el próximo escándalo.